Alexei se despertó 15 minutos antes de que sonara el despertador. No abrió los ojos de inmediato, simplemente se quedó acostado, escuchando la respiración acompasada de su esposa en la almohada contigua. La habitación estaba a oscuras, solo una estrecha franja de luz bajo la puerta iluminaba el borde del armario. Olía a ropa limpia y a los restos de su perfume, un aroma apenas perceptible, conocido hasta la última nota. Lo conocía de memoria. El despertador sonó, y Marina soltó un leve suspiro, girándose hacia el otro lado. Alexei se levantó. El interruptor del baño hizo clic, y el agua, un poco más fría de lo normal, resbaló por sus hombros. Siguió el tiempo de forma automática, como cada mañana. Todo estaba medido. Ducha, 8 minutos. Café, 3. Corbata, gris de raya fina. Salía para la oficina sin prisa, siempre a la misma hora. En la cocina, Marina ya había servido el café. Sin palabras, sin una mirada, un ritual habitual. Estaba de pie junto a la estufa, con una bata fina, el pelo recogido sin esmero. Alexei la miró, rápidamente, casi sin pensar. Gracias, dijo, cogiendo la taza. ¿Hoy vuelves tarde? Reunión en el consejo. Creo que volveré más cerca de las 9. Entendido. Ella no preguntó de qué sería la reunión. Él no especificó con quién exactamente. Sus conversaciones se habían vuelto económicas desde hacía tiempo, como informes contables, solo datos, mínimo de juicios de valor. No sabía cuándo había empezado. O lo sabía, pero no quería recordar. Artem bajó por la escalera sin mirar a sus padres. Con auriculares puestos, el teléfono en la mano, soltó. Hola. El desayuno está en la mesa, respondió Marina. No quiero. Ya comeré en el colegio. Alexei miró a su hijo. La adolescencia dejaba su huella, aspereza, distancia, silencio tajante. Pero detrás de eso se sentía una extraña y artificial distancia, como si Artem la hubiera aprendido de antemano. Inusualmente rápido. No acorde a su edad. ¿Qué tal la prueba de matemáticas? Preguntó Alexei. Normal. ¿Qué significa normal? Normal es normal. Me voy. La puerta dio un portazo. Alexei se quedó mirando un buen rato en esa dirección. Marina continuó bebiendo café, sin inmiscuirse. Luego se levantó, lentamente se dirigió al fregadero, dejó la taza. No merece la pena presionar. Simplemente ha crecido. Alexei no respondió nada. Cogió el maletín, se ajustó la corbata ya en la entrada. Marina se acercó, le tocó el hombro. No hubo beso. Un gesto habitual, ligero, como una marca en una tarjeta de acceso. Que tengas un buen día. Igualmente. La puerta se cerró tras él. Paso sobre la gravilla, la alarma del coche, el arranque suave del motor. Iba camino del trabajo y, por primera vez en mucho tiempo, no puso la radio. No quería ruido. Quería silencio, pero no llegaba. En cambio, un pensamiento, sordo, como un ruido de fondo. Algo no iba bien. No era celos. No había escenas ni indirectas. Pero sentía un vacío que no había surgido de repente. Iba creciendo. Nadie lo discutía, pero todos lo sabían. Sentía como Marina empezaba a desaparecer de su vida. No físicamente. Ella estaba presente, cocinaba, hablaba. Pero desaparecía en los detalles. Regresó a casa al principio de la 10ª hora. La reunión se había alargado de verdad. Marina estaba en el salón, sentada con el portátil en las rodillas. El pelo suelto. Sonrió. ¿Todo fue bien? Sí, todo bien. ¿Caliento la cena? No hace falta, ya comí algo en la oficina. Se quitó la chaqueta, se sentó en el sillón de enfrente. Ella volvió a la pantalla. El tecleo. El silencio. ¿Qué haces? Hablando con Ana, me pide fotos de la exposición. ¿De cuál? A la que fuimos anteayer. ¿Te acuerdas, verdad? Alexei, en efecto, no se acordaba. O fingió. No discutió. Simplemente observaba. Cómo desviaba la mirada, cómo tapaba la pantalla con la palma de la mano cuando entró Artem. Papá, ¿dónde estabas? Trabajando. Tarde. Pero tú sales a las 7 y vuelves a las 11. Bueno,
yo no estoy casado, masculló Artem. Marina soltó una risita nerviosa. Tu padre y yo simplemente estamos cansados, hijo. Alexei se levantó. Me voy a dormir. Reunión por la mañana. Marina no lo siguió. No preguntó qué reunión. Artem de nuevo se ensimismó con el teléfono. Subió la escalera en completo silencio. En la habitación hacía fresco. Se acostó, pero no se durmió. En su cabeza daban vueltas no los acontecimientos, sino su ausencia. Ni un solo momento, ni una sola escena decían directamente que algo estaba pasando. Pero él lo sabía. No por lógica. Por las entonaciones. La pausa entre hola y ¿qué tal? La forma en que Marina miraba más allá de él. Que el hijo empezara a evitarlo no por protesta, sino por convicción. Convicción de que el padre se había vuelto superfluo. Alexei cerró los ojos y pensó, mientras no haya nada probado, eso significa que no pasa nada. Era una defensa. Racional. Y condenada. Esperar más. Observar. No decir nada. Por ahora. El domingo Marina se fue a la peluquería para hacerse la manicura. Dijo, para 2 horas. Tono normal, sin prisa, sin alboroto. Alexei se quedó en casa. Artem aún dormía. Eran poco más de las 10. Puso la tetera, encendió el portátil, no para trabajar, más bien para crear un ambiente habitual. Siempre trabajaba los domingos. 15 minutos después, el té se enfrió. Alexei ni siquiera tocó la taza. Cerrando el portátil, subió a la habitación y sacó del armario una caja con documentos. Se puso a revolver viejos papeles de seguros, extractos bancarios, recibos. Y de repente, una fina hoja del banco. Un extracto reciente de una tarjeta que no usaba desde hacía más de medio año. En los movimientos, transacciones por una suma considerable. Una boutique de ropa, una joyería, algún restaurante. Todo, en las últimas 2 semanas. Bajó, sacó el teléfono, abrió la aplicación. La tarjeta a la que, según recordaba, Marina le había pedido acceso por si acaso. Y se había olvidado. Ahora miraba la lista de gastos, y se le helaba todo por dentro. Nada crítico. Todo dentro de los límites. Pero no dentro de la lógica. Esa misma noche, con cuidado sacó el tema. Durante la cena. Sin presión. Últimamente vas mucho al centro. Marina levantó la mirada. Bueno, sí. Allí está la peluquería y el piso de Ana. Simplemente veo, un pago en un restaurante. Morel. Una pausa. Marina asintió. Ana y yo fuimos a comer después de la exposición. ¿Estás controlando mis compras? No. Simplemente lo vi en el extracto. No entiendo cuál es el problema. Es mi dinero también. Él apartó su plato. Ningún problema. Simplemente quería aclarar. Ella se encogió de hombros y se levantó de la mesa sin terminar. Él se quedó sentado. En completo silencio. A la mañana siguiente, Alexei llegó a la oficina antes de lo normal. En la recepción solo estaba el vigilante. Encendió el ordenador, sacó un cuaderno del cajón, al que rara vez miraba, antes anotaba en el apunte sobre proyectos. Ahora empezó una nueva página. Escribió la fecha. Debajo, una lista. Líneas sencillas. Boutique Bell, 70.000. Morel, cuenta para 2 personas. Salón Versalles, visita el día antes del viaje a casa de amiga. Todo parecía cotidiano. Pero no en la suma. No en la frecuencia. Al mediodía, Marina envió un mensaje, pararé en el dentista, luego a casa. Alexei no respondió. Pidió documentos sobre sus cuentas conjuntas. Revisó los informes sobre el movimiento de fondos. No preguntó nada. No discutió. Pero empezó a contar. Fechas. Sumas. Intervalos. Ya entrada la noche, acostado junto a Marina en la oscuridad, sintió como ella apagaba el sonido del teléfono. Un chasquido seco de uña. Él no se movió. A la mañana siguiente, Artem estaba inusualmente irritable. Necesito dinero urgentemente. ¿Para qué? Simplemente lo necesito. ¿Cuánto? 15.000. ¿Es simplemente o para algo concreto? Mamá dijo que otra vez empiezas.
Alexei miró a Marina. Ella continuaba cortando una manzana. Tú mismo pediste que no me metiera en tus asuntos, dijo ella. No me meto. Pregunto por qué nuestro hijo pide dinero así sin más. Porque es su derecho. Lentamente se levantó de la mesa. Cogeré la tarjeta. Luego sacaré el dinero. Artem suspiró ruidosamente, soltó. Déjalo. Ya me las arreglaré yo. Y se fue. Alexei cogió su chaqueta, se calzó. Hoy volveré tarde. ¿Otra vez? Él no respondió nada. Por el camino, se detuvo en el aparcamiento de un centro comercial. Miró por la ventana. Coches, gente, movimiento. Parecía que todo daba vueltas. Como si no estuviera pasando nada. Pero dentro de él no había ni un solo punto de certeza. Sentía que perdía el control. Lentamente. De forma cotidiana. 2 días después, Artem trajo a casa un smartphone nuevo. Caro. Un modelo de los que no se compran sin discutirlo en familia. Alexei se sorprendió. ¿De dónde lo sacaste? Me lo regalaron. ¿Quién? Simplemente. Marina intervino. Es un regalo del padrino. ¿De Serga? No. Bueno, no importa. Solo un regalo. No te preocupes. Él asintió. Sin expresión. Entonces, ¿me enseñarás quién te lo regaló? ¿Hablas en serio ahora? Marina resopló. Esto no es un interrogatorio. Simplemente quiero saber quién participa en la educación de mi hijo. Se fue al despacho. Se sentó a la mesa. Abrió el bloc de notas. Escribió. Smartphone. Coste, alrededor de 100.000. Regalo de desconocido. Luego añadió. Cuenta del restaurante Onda Azul, 2 personas, jueves por la noche. Recordó cómo aquella noche Marina volvió tarde y dijo que se había quedado en casa de Ana. En casa de Ana no sirven ostras con vino por 40.000. Las palabras se convirtieron en cifras. Las cifras, en un cuadro. Pero por ahora, solo por dentro. Por ahora, observación. Alexei cerró el cuaderno. Y lentamente comprendió, esto solo era el principio. El viernes Marina dijo que se iba el fin de semana a casa de una amiga en la ciudad vecina. Simplemente para charlar, airearse, explicó durante la cena. ¿Ana? Precisó Alexei. Ajá. Está pasando por un periodo complicado, problemas con el marido. ¿Estaréis en la misma habitación? Marina enarcó una ceja. Nunca estuviste en contra de nuestras reuniones. No estoy en contra. Simplemente aclaro. Le miró con una ligera sonrisa burlona, no agresiva, más bien condescendiente. Sí. En la misma habitación. ¿Qué quieres oír? Alexei se encogió de hombros. Nada. Todo está bien. Observó cómo preparaba la maleta. Todo, como si fuera un patrón. Calcetines, pijama, cargador, neceser. Solo el perfume era distinto. No el de uso diario. El que usaba rara vez, demasiado fuerte para los días laborables, como dijo una vez. Alexei guardó silencio. A la mañana siguiente se fue. Le dejó un beso en la mejilla, un corto no me echéis de menos. Artem aún dormía. Alexei vio cómo subía a un taxi. Luego regresó a la casa, se sirvió café, abrió el portátil y llamó a Serga Gabrilov, un viejo conocido con el que había estudiado en la universidad. Ahora trabajaba en una empresa de seguridad privada. Tengo una pregunta, empezó Alexei. Necesito saber dónde estará una persona durante 2 días. ¿A quién hay que seguir? A mi mujer. Pausa al otro lado de la línea. ¿Está seguro? Seguro. Serga no hizo preguntas superfluas. Prometió organizar todo para la tarde. Alexei pasó el sábado en casa. Leyó todos los informes del trabajo, descargó las hojas de cálculo. Hizo como si todo marchara según lo previsto. Artem se fue después de comer, diciendo que iba a salir con los amigos. No especificó con quién, no dijo dónde. Alexei ni siquiera preguntó, asintió automáticamente. Por la tarde llamó Serga. No está en casa de la amiga. ¿Dónde? Hotel Bizancio. Se registró como Tkacheva. ¿Con quién? Un hombre. De 30 años.
Delgado, 1,80 de estatura, barba, pelo oscuro. Llegó con ella. Anteriormente visto con ella en otros 2 lugares. ¿Nombre? Ilya Gusev. Comprobamos el coche que conduce. Continúa. ¿Cuánto cuesta esto? Para ti, gratis. Pero, ¿estás seguro de querer saberlo todo? Alexei no respondió. Simplemente colgó. Se acostó tarde. No podía dormir. Intentaba analizar, ¿por qué, desde cuándo, por qué exactamente así? Nada cuadraba. O al revés, cuadraba demasiado bien. Por la mañana llegó un mensaje de Marina. Ana os manda saludos. Volveré mañana por la tarde. ¿Todo bien? ¿Qué tal estáis Artem y tú? Alexei no respondió. 2 horas después llegaron fotos de Serga. El hotel. Ella con Ilya. Él la abraza por la cintura. Ella ríe. Por la noche. Salen del ascensor. En recepción ella firma la cuenta. Ilya está a su lado. Sonríe. Tranquilo. Alexei se quedó mirando la pantalla un buen rato. Luego guardó las fotos en una carpeta aparte. Marina volvió el lunes. Animada. Cansada, pero con energía. Ana manda saludos. Dice que no te preocupes, todo tranquilo, noche de chicas sin incidentes. Él asintió. ¿Qué tal el viaje? Excelente. El viaje me ayudó. Estupendo. Él le sirvió té. Ella se sentó a su lado, se soltó el pelo. Os eché de menos, la verdad. Hacía tiempo que no descansaba. Él la miraba. Ningún gesto parecía fingido. Ningún tono temblaba. La sonrisa, segura, la mirada, directa. Si no fuera por las fotos, él habría creído. Incluso con todos los detalles, todo parecería normal. Alexei preguntó. ¿Sabía Artem a dónde ibas? Claro. Siempre se lo cuento todo. ¿Qué exactamente? Marina entrecerró los ojos. Que voy a casa de Ana. Él no continuó. Ella subió la escalera, tarareando algo en voz baja. Alexei se quedó en la cocina. Sobre la mesa, la taza de la que ella había bebido. Una marca de labios, como una señal extraña. Sacó el teléfono, abrió las fotos. Las pasó una a una. Amplió. Su cara. La mano de él. La tarjeta llave conjunta. Ninguna emoción. Solo observación mecánica. Él lo sabía. Ahora, con certeza. La semana siguiente, Alexei se comportó de forma impecable. Volvía a casa a tiempo, cenaba en la misma mesa con Marina, escuchaba el relato de sus acontecimientos del día. Ella hablaba mucho, sobre la esteticista, sobre su madre, sobre una nueva receta de postre que quería probar. Él asentía. Hacía preguntas aclaratorias. La miraba a los ojos, sin pestañear. Ni una sola vez dio pie a que pensara que sabía algo. Por las noches, cuando Marina se encerraba en el baño con el teléfono, él salía al balcón y encendía la grabadora. Volvía a escuchar la grabación de la conversación con Serga. Repetía nombres, fechas, cifras en su cabeza. Afianzándolas, como fórmulas antes de un examen. No para memorizar. Sino para no olvidar por qué había empezado todo. El miércoles trajo a casa una botella de vino. ¿Motivo? Preguntó Marina. Simplemente me apeteció. Hacía tiempo que no estábamos tranquilos. Ella sonrió. Trajo copas. Se puso una bata fina, aquella misma, blanca, casi transparente. Se sentó enfrente. ¿Un brindis? Por la estabilidad, dijo él. Ahora está en déficit. Bebieron. Hablaron. Incluso rieron. Él se permitió tocarle la mano. Ella no se apartó. Todo era demasiado correcto. Después de cenar, subió a su cuarto, supuestamente a revisar informes. En realidad, entró en la carpeta con las fotos. Escogió una. La imprimió. En blanco y negro. Fecha en la esquina. Hora. Ascensor. Ella. Él. Abrazados. Puso la hoja en el cajón, lo cerró con llave. El viernes por la noche Marina no volvió a la hora habitual. Alexei llamó, apagado. Le envió un mensaje.
La respuesta llegó 40 minutos después, me retrasé. ¿Todo bien? No te preocupes. Él no se preocupó. Él observó. A la mañana siguiente, sábado, llegó Serga. Se sentó en el coche a su lado. Gusev aparece por tu casa. Cuando tú no estás. ¿Cuántas veces? Mínimo 3. ¿Artem no vio? Eso no lo sabemos con seguridad. Pero la hora coincide con su estancia en casa. Alexei permaneció en silencio largo rato. Luego suspiró. Hay que revisar las cuentas. El teléfono. Los mensajes. Todo. Conectaré a un especialista. Discretamente. 2 días después, Serga le envió acceso a la copia de seguridad. Copia de seguridad de los mensajes de la nube. Alexei abrió el archivo en el despacho. Cerró la puerta. Volvió a preguntar dónde estaba. Le mentí diciendo que en casa de Ana. No entiendo por qué sigue siendo tan fácil. Eres lista. Lo controlas todo. Pero al menos empezó a cocinar más a menudo. Divertido. Cada línea le golpeaba en la nuca. Con calma. Con claridad. Sin emociones. El tono, cotidiano, el flirteo, calculado. La correspondencia duraba ya más de 3 meses. Lo leyó todo. Hasta el final. En la cocina olía a café. Marina hacía clic con el ratón, reservando entradas para un espectáculo. Ir juntos, ¿qué te parece? Preguntó ella. ¿Cuándo? Dentro de 2 semanas. Apúntalo. Veré mi horario. Estaba de pie detrás de su espalda. Miraba la pantalla. Veía cómo cambiaba de pestañas, noticias, recetas, tiempo. Él sabía qué páginas abría por la noche. Qué fotos guardaba. Artem entró de la calle, tiró la mochila al suelo. Mamá, mañana por la mañana tengo entrenamiento. Lo recuerdo. ¿Me llevas? Claro. Estaba de pie en el pasillo, mirándolos. El hijo, retraído, distante. La esposa, atenta, sonriente. Todo, como si estuviera en la norma. Solo que todo era mentira. Alexei fue a la habitación, sacó el cajón. Sacó la foto. La puso en un sobre. Luego sacó una memoria USB. Copió la correspondencia. Segundo sobre. Tercero, con el extracto de la tarjeta. Guardó todo en una carpeta. Firmó la fecha. La guardó en la caja fuerte. Se preparaba no para una escena. Para acciones. Frías, precisas. Sin emociones. Él y Marina ya no discutían. Hablaban con calma. Incluso se volvió más atento. Compró flores. Pasó por la farmacia, le compró vitaminas que ella había mencionado una vez. Ella estaba contenta. Ojalá fuera siempre así, dijo ella una vez. Él asintió. Lo intento. Alexei empezó temprano. El sábado por la mañana fue el primero en la cocina, hizo café, dispuso pan, queso, cortó manzanas. Marina bajó en pijama, bostezó. ¿Ya estás despierto? No pude dormir. ¿Pasó algo? No. Ella se sirvió café. Se sentó enfrente. Todo esto es extraño. Hay que empezar por algo. La conversación no continuó. Él masticaba en silencio, observando cómo ella miraba por la ventana. Fuera, una lluvia fina. ¿Estarás en casa por la noche? Preguntó él. Creo que sí. ¿Por qué? Quiero hablar. ¿En serio? Sí. Ella se puso tensa. Vio cómo cambiaba su postura, cómo sus ojos se volvían cautelosos. Bueno, dijo ella y se levantó. Simplemente no lo conviertas en una discusión. Él asintió. Todo el día Marina estuvo inquieta. Lavó el baño, lavó la ropa de cama, revisó el botiquín. Alexei estuvo sentado en el despacho. Fingió estar ocupado, pero observaba. Por la puerta entreabierta la oyó susurrar por teléfono. Rápido, contenido. Luego, una llamada a Artem. Hijo, ¿por qué no te quedas hoy a dormir en casa de Igor, vale? Simplemente quiero estar sentada a solas con papá. Hace tiempo que no hablamos. Vale, respondió él. La voz, indiferente.
Para las 8 de la tarde, todo estaba listo, la mesa, las velas, el vino. Marina entró con un vestido con el que estuvo en su cumpleaños hacía 2 años. Espero que no vayas a montarme un interrogatorio, rió ella, sirviendo vino. No. Simplemente hablaremos. Se sentaron. Los primeros 10 minutos, sobre el tiempo, el trabajo, conocidos comunes. Luego hizo la pregunta. ¿Eres feliz? Ella se quedó paralizada. Lentamente dio un sorbo. ¿Y tú? Yo pregunté primero. A veces. A veces no. Él asintió. ¿Qué edad tienes? ¿Estás loco? Solo responde. 42. ¿Y él? Una pausa. Larga. Ella bajó los ojos. No entiendo a qué te refieres. Sí que lo entiendes. Marina se levantó, se acercó a la ventana. No lo miraba a él. Estás inventando cosas. No. Ya lo sé todo. Él se levantó. Le extendió la foto. Solo una. Con el ascensor. Esta es la fecha. Esta es la hora. Este es el hotel. Eres tú. Marina cogió la hoja. No dijo una palabra. La puso sobre la mesa, se sentó. Miraba al suelo. ¿Me seguiste? Me has estado mintiendo. Durante 3 meses. O quizás más. Ella apretó los dedos en un puño. No pensaba enamorarme. No pregunté. Simplemente sucedió. No. Era un plan. Lo tapaste con el nombre de tu amiga. Mandaste a tu hijo fuera de casa. Yo. ¿Qué te faltaba? ¿Dinero? ¿Atención? Me faltaba una persona viva a mi lado. Él se quedó en silencio. Por primera vez miraba con honestidad. Sin artimañas. Lo haces todo bien, dijo ella. Todo siempre según el plan. Eres perfecto. Solo que a tu lado me siento vacía. Se volvió a sentar. Engañaste. No, claro que no, solo somos amigos. Él sabía que estabas casada. Claro. Alexei sacó de nuevo una hoja. Esta vez, el extracto de cuenta. Esto también eres tú. Regalos. Cenas. Pagos con mi tarjeta. Lo devolveré. Ya no importa. Se sentaron en silencio. ¿Y ahora qué? Preguntó ella. No somos enemigos. Por ahora. ¿El divorcio? No de inmediato. Quiero que sientas la pausa. Sin espectáculo. Sin espectadores. Ella asintió lentamente. Los labios le temblaban. Pero no había lágrimas. Solo un pánico sordo, aplazado. Él se levantó. No tocaré a tu hijo. Pero ahora él es mi hijo. No deberías decir eso. Debo. Ya no te debo nada más. Alexei se fue al despacho. Cerró la puerta. Escuchó cómo ella lloraba. Bajo. Casi sin sonido. Marina no se fue de inmediato. Los primeros días después de la conversación, ella se comportaba como si nada hubiera pasado. Preparaba el desayuno, recordaba a Artem lo de sus estudios, preguntaba a Alexei qué tal el trabajo. Todo, como antes. Solo que ahora había demasiado esfuerzo en ello. Alexei observaba. Él no reaccionaba a los intentos de recuperar el ritmo anterior. Hablaba corto, sin aspereza, pero también sin participación. A la vez no provocaba ni escándalo ni compasión. Ella intentaba adaptarse, bajaba la voz, hacía pausas, lo miraba a los ojos cuando hablaba. Pero en aquellos ojos él ya no buscaba nada. Una semana después, sacó los documentos de la caja fuerte. Los puso en una carpeta aparte. En la oficina se reunió con un abogado. Quiero empezar el trámite. ¿Tiene reclamaciones sobre la división de bienes? No. Lo dejaré todo. ¿Está seguro? Seguro. El abogado lo miró atentamente, sin hacer preguntas superfluas. ¿Presentamos la solicitud en un mes? Después de la mudanza. Alexei alquiló un piso en un nuevo complejo residencial en las afueras. Moderno, limpio, sin lujos. Trasladó parte de la ropa, tecnología, portátil, documentos. Compró una cama nueva. No puso cortinas.
La luz debía ser directa. Marina notó la desaparición de las cosas. ¿Hablas en serio? Absolutamente. No podemos así de repente. Sí podemos. Ella estaba junto a la puerta, descalza. En una camiseta, con el pelo mojado después de la ducha. El rostro sin maquillaje. Él miraba con calma. ¿Ni siquiera intentas hablar? Ya lo dije todo. Fue un momento. Fue un sistema. Te di tiempo. Lo usaste en mentiras. Por la tarde, Artem se acercó en el pasillo. ¿Te vas? Sí. ¿Y yo? Tú te quedas con tu madre. ¿Para siempre? Hasta que tú mismo decidas otra cosa. El hijo se quedó en silencio. Alexei no explicó nada. Al irse, no lo abrazó a él ni a Marina. En el nuevo piso durmió profundamente. Sin sueños. Despertar, a las 6. El desayuno, gachas y café que él mismo preparaba. Llegaba al trabajo primero. Se iba el último. No discutía asuntos personales con los colegas. Serga envió un nuevo mensaje. Gusev apareció por tu casa 2 veces esta semana. Alexei no pidió fotos. Gracias. Ya no hace falta. ¿Estás seguro? Sí. Él no la seguía. No leía los mensajes. No miraba las redes sociales. Todo lo que necesitaba saber, ya lo sabía. A finales de mes, llegó un mensaje de Marina. Olvidaste el cargador. Y algunos libros. ¿Puedo llevarlos? Él no respondió. El fin de semana fue a una urbanización en las afueras, donde se vendía una nueva parcela para construir. Compró una casa en la fase de cimentación. Un lugar tranquilo. Vecinos, mayores, con niños y perros. Eligió una distribución sin escaleras, todo en un nivel. Simplicidad. Funcionalidad. Por la tarde pasó por el supermercado, compró provisiones, regresó a casa. En la entrada el teléfono parpadeaba. SMS de un número desconocido. Lo arruinaste todo. Para ella fue difícil. Ella necesitaba. Y tú te fuiste como un cobarde. Miró la pantalla, luego borró el mensaje. Al día siguiente recibió una carta del psicólogo escolar, con una petición de reunión. En el despacho estaba sentada una mujer de unos 50 años, seria, con el pelo recogido cuidadosamente. Artem se ha retraído. Evita la comunicación, responde con monosílabos. Es temporal. Se niega a hablar de la familia. Significa que no está preparado. ¿Con quién se relaciona más ahora? Con su madre. ¿Está seguro de que no debería intervenir? Alexei miró por la ventana. Si hubiera intervenido antes, todo habría sido peor. Se levantó. Dio las gracias. Se fue. Por la tarde, al llegar a casa, se sentó a la mesa y encendió la grabadora. Empezó a dictar todo lo que había sucedido en los últimos 2 meses. Claramente. Cronológicamente. Sin emociones. No pensaba usarlo. Simplemente fijaba. Para que luego no se olvidara nada. Marina no llamó. Artem no escribió. Alexei no esperaba. Aquella tarde no pensaba volver. La reunión se alargó, fuera, oscuro, los colegas se iban uno a uno. Se quedó en la oficina, revisando informes, cuando llegó una notificación, movimiento en la cuenta. Suma, exactamente la que hacía poco había transferido a Artem para los libros. Tienda de electrónica. Una dirección nueva, no la habitual. En la línea, beneficiario, Ilya Gusev. Alexei cerró el portátil. Salió del edificio sin chaqueta, el aire estaba frío, pero el cuerpo, cálido, como si algo hirviera lentamente, sin ruido, por dentro. Condujo sin prisa. Sin plan. Llegó a su casa al principio de la 11ª hora. En el patio había un coche extraño. Las luces en las ventanas de la cocina y la habitación estaban encendidas. Se detuvo a pocos metros. Miró. Esperó. Luego sacó las llaves. Entró. En la entrada olía a vino y a algo dulzón, velas que él no conocía. En la cocina, vacío. Sobre la mesa, 2 copas, a medio vaciar. El vestido de Marina colgaba de una silla. El bolso, abierto. El teléfono, en silencio, la pantalla apagada.
No se apresuró. Subió la escalera despacio, sin prisa. La puerta de la habitación estaba entornada. Él la empujó. En la habitación, penumbra. En la cama, cuerpos. El movimiento, corto, entrecortado. Sin palabras. Solo respiración. En el cabecero de la cama se reflejaba la luz de una farola de la calle. No hizo ni un sonido. Simplemente entró. No se dieron cuenta enseguida. Solo cuando él se acercó, Marina gritó. Ilia se giró, instintivamente tiró de la manta. El rostro blanco. La voz rota. Tú. Alexei miró en silencio. Sin gestos. Sin amenazas. Solo miraba. Marina tiró de la sábana. Esto no es. No tienes que decirlo. Se giró. Salió. Bajó. Cerró la puerta. Se sentó en el coche. No encendió el motor. Simplemente se quedó sentado. En silencio. En el cuerpo, nada. Ni temblor, ni rabia. Solo vacío, denso, uniforme, como el hormigón. El teléfono sonó un minuto después. Ella. Él no cogió. Luego, mensaje, por favor, hablemos. Esto no es lo que piensas. Miró la pantalla y pensó que precisamente en eso había estado pensando. Durante meses. Semanas. Y ahora lo veía. Sin especulaciones. Sin interpretaciones. No a través de fotos. No a través de informes. Sino con los ojos. Claramente. Hasta el detalle. Volvió al piso alquilado. Se desnudó, se metió bajo la ducha. El agua estaba caliente, pero la piel no la sentía. Se quedó de pie largo rato. Luego la apagó, se secó, se sentó en el borde de la cama. Los mensajes seguían llegando. No quería. No sabía cómo parar. Él mismo. Yo simplemente. Borró todo. Sin leer. A la mañana siguiente se despertó a las 6. Hizo café. Fue al trabajo. Los colegas no notaron nada. Él era el mismo. Educado. Implicado. Eficiente. Solo que ya no jugaba a observar. Él vio. Eso fue suficiente. 3 días después, Marina estaba en su puerta. Sin llamar al timbre. Sin avisar. Necesitamos hablar. Alexei retrocedió en silencio, dejándola entrar en el piso. Entró contenida, miró alrededor, notó que aquí casi no había nada. Muebles mínimos, paredes vacías, superficies lisas. Se sentó al borde del sofá, con las manos entrelazadas sobre las rodillas. No me justifico. Simplemente quiero que entiendas. Ya lo entendí todo. ¿Es que no te importa nada? Se sentó enfrente. Con calma. No. Me importa. Pero tengo suficiente. Ella guardó silencio. No pensaba hacer esto. Simplemente. Sentí que desaparecía. Pudiste haber hablado. Lo intenté. Estabas ocupado. Siempre estabas en cifras, en negocios. ¿Entonces decidiste curarte con el cuerpo de otra persona? Desvió la mirada. Él estaba ahí. Escuchaba. Hacía cumplidos. Quería sentir que estaba viva. Alexei no se movió. ¿Y qué sentiste en ese momento cuando yo entré? Marina levantó la mirada. Miedo. Vergüenza. Todo a la vez. Triste. Quiso replicar, pero no encontró palabras. No haré escenas. No voy a repartir muebles. No hablo de eso. Hablo del hijo. Se queda contigo. ¿No tienes miedo de que se entere? Alexei asintió. Él ya lo siente. ¿Entiendes, verdad? Lo vio todo. No directamente. Por tus miradas, por tus desapariciones, por la tensión en el aire. Marina se cubrió la cara con las manos. Lo arruiné todo. Él no discutió. No sé cómo seguir viviendo, dijo ella. Pensé que me las arreglaría. Pero todo se salió de control. Viviste una doble vida. Mucho tiempo. Sí. ¿Y ahora quieres, qué? ¿Comprensión? ¿Perdón? Marina guardó silencio. Luego,
Apenas audible. Al menos una mirada en la que yo no sea un cero. La miró. Atentamente. Querías estar viva. Y te convertiste en una puta. Rompió a llorar. Sin sonido. El rostro estaba gris. No sé qué hacer. Él ya no llama. No responde. ¿Pensaste que se quedaría? Prometió. Se levantó. Se tambaleó. Él no se acercó. ¿Me odias? No. ¿Y qué sientes? Pensó. La decepción, eso es cuando aún había esperanza. Ahora, solo el hecho. Me gustaría poder volver atrás. Eso es imposible. Marina se acercó. Intentó tocarle la mano. Él se apartó. No lo hagas. ¿Por qué? Porque te convertiste en una extraña. No hoy. Antes. Ella asintió. Lo miraba, como si intentara ver algo por última vez. Luego, se giró. Salió. Cerró la puerta en silencio. Alexei se sentó. Cogió el teléfono. Transfirió dinero a la tarjeta del hijo. Sin comentarios. Abrió el calendario. Marcó la fecha, presentación de la demanda de divorcio. No sentía alivio. Simplemente sabía que era lo correcto. Marina empezó de a poco. 2 semanas después de la visita, envió el primer mensaje. Sin reclamaciones, sin preguntas. Simplemente, ¿qué tal? Alexei no respondió. Al día siguiente, el segundo. No pido volver. Simplemente quiero saber si estás bien. Lo dejó sin leer. Luego, un mensaje de voz. Él no lo escuchó. Lo borró al instante. A continuación llegó un mensaje de Artem. Mamá no está bien. Se queda en casa, casi no sale. Creo que algo le pasa. Alexei llamó. El hijo respondió rápido, casi con alivio. Llevo una semana en casa de la abuela. No puedo estar más allí. Tiene pánico, lágrimas, luego de repente alegre, luego vuelve a mirar a la pared. Intenté hablar con ella. Inútil. ¿Habla con alguien? Casi con nadie. Se sienta con el teléfono. Luego vomita en el fregadero. ¿Ha ido al médico? Se niega. Dice que se le pasará. Alexei guardó silencio. Luego con calma. ¿Puedes quedarte en casa de la abuela hasta finales de mes? Sí. ¿Tienes dinero? Un poco. Después de la llamada, abrió fotos de un archivo antiguo. Marina, Artem, Sudacha, verano. Sonrisas, reales. O lo parecían. Al día siguiente, Marina llamó ella misma. Él no cogió. Volvió a llamar. Luego de nuevo. A la quinta vez contestó. ¿Qué? Di a luz. Marina. La voz ronca, lenta. Un hijo. De 7 meses. Parto prematuro. Respira solo. Estoy viva. Bien. No pido ayuda. Simplemente quería que lo supieras. Lo sé. Ella guardó silencio. ¿No vendrás? No. ¿Ni siquiera a ver? No. Una pausa. Él no te hizo nada. Yo tampoco. Pero tú no tuviste compasión. Marina respiraba en el auricular, como si fuera caminando a algún sitio. Pensé que vendrías. Al menos una vez. Simplemente porque fuiste parte de mi vida. Yo fui su cimiento. Y tú lo destruiste. Él colgó. A la mañana siguiente, le comunicaron desde recepción, tiene una visita personal. ¿Quién? Una mujer. Joven. Se presentó, Yekaterina Guseva. Salió al vestíbulo. La chica, rubia, 20 y tantos. Manicura, bolso de marca, mirada asustada pero compuesta. Yo. Perdone, yo. ¿Quién es usted? Me llamo Katia. Yo estaba con ella. Con el de Marina. Alexei no respondió. Él desapareció. Me dejó. Estoy embarazada. ¿Y qué debo hacer? Ella dijo que usted era frío, pero honesto. Que no abandonen apuros. Él sonrió burlonamente. No soy un fondo de ayuda para las víctimas de sus hombres.
Simplemente, necesito entender qué debo hacer. Busque la respuesta no aquí. Se fue, sin volver la cabeza. La secretaria lo miraba, sin hacer preguntas. Por la tarde pasó por la tienda. Compró pan, leche, pasta, café. Cosas corrientes. En casa encontró a Artem con el teléfono. ¿Estás al tanto?, preguntó él. ¿De qué? Marina publicó un post. Foto de un recién nacido. Pie de foto, el que vino en lugar de los que se fueron. ¿Comentaste? No. Y no hace falta. Artem asintió. No la compadezco. Es extraño. Es honesto. ¿Y qué sientes tú? Calma. Cenaron. Luego Artem preguntó. Nunca quisiste venganza, ¿verdad? Quise. Al principio. Pero luego entendí, el mejor castigo es la verdad que uno debe llevar por sí mismo. Ya no hablaron más. Pero el silencio era uniforme. En la casa se hizo más silencio. Y más calma. Alexei volvió tarde. El maletín del portátil, el gesto habitual, los dedos sobre el panel del portero automático, un corto pitido. Artem estaba en casa, preparando huevos revueltos, con la música alta. ¿Comiste? No. Siéntate. Cenaron en silencio. Luego el hijo se fue a su cuarto. Alexei se sentó en la cocina, sacó el teléfono, abrió el correo del trabajo. 15 minutos después, una llamada. El número no estaba guardado. Lo reconoció por las cifras. Al principio quiso ignorar. Luego pulsó. Sí. Di a luz. Marina. La voz ronca, lenta. Un hijo. De 7 meses. Parto prematuro. Respira solo. Estoy viva. Bien. No pido ayuda. Simplemente quería que lo supieras. Lo sé. Ella guardó silencio. ¿No vendrás? No. ¿Ni siquiera a ver? No. Una pausa. Él no te hizo nada. Yo tampoco. Pero tú no tuviste compasión. Marina respiraba en el auricular, como si fuera caminando a algún sitio. Pensé que vendrías. Al menos una vez. Simplemente porque fuiste parte de mi vida. Yo fui su cimiento. Y tú lo destruiste. Él colgó. A la mañana siguiente le comunicaron desde recepción, tiene una visita personal. ¿Quién? Una mujer. Joven. Se presentó, Yekaterina Guseva. Salió al vestíbulo. La chica, rubia, 20 y tantos. Manicura, bolso de marca, mirada asustada pero compuesta. Yo. Perdone, yo. ¿Quién es usted? Me llamo Katia. Yo estaba con Ilya. Con el de Marina. Alexei no respondió. Él desapareció. Me dejó. Estoy embarazada. ¿Y qué debo hacer? Ella dijo que usted era frío, pero honesto. Que no abandona en apuros. Él sonrió burlonamente. No soy un fondo de ayuda para las víctimas de sus hombres. Simplemente, necesito entender qué debo hacer. Busque la respuesta no aquí. Se fue, sin volver la cabeza. La secretaria lo miraba, sin hacer preguntas. Por la tarde pasó por la tienda. Compró pan, leche, pasta, café. Cosas corrientes. En casa encontró a Artem con el teléfono. ¿Estás al tanto?, preguntó él. ¿De qué? Marina publicó un post. Foto de un recién nacido. Pie de foto, el que vino en lugar de los que se fueron. ¿Comentaste? No. Y no hace falta. Artem asintió. No la compadezco. Es extraño. Es honesto. ¿Y qué sientes tú? Calma. Cenaron. Luego Artem preguntó. Nunca quisiste venganza, ¿verdad? Quise. Al principio. Pero luego entendí, el mejor castigo es la verdad que uno debe llevar por sí mismo. Ya no hablaron más. Pero el silencio era uniforme. Por la noche llegó una carta. Sin archivos adjuntos. Solo texto. Tenías razón. Todo lo que dijiste, se cumplió. Pagué. No pido perdón. No lo merezco. Simplemente lo admito. Tarde. Pero honestamente.
Él no respondió. El invierno entró en la ciudad sin avisar. La nieve cayó durante la noche, densa, uniforme, apagando los sonidos. Alexei salió temprano, antes del amanecer. El patio estaba vacío. Caminó por el sendero, proyectando una corta sombra de la farola. En el trabajo todo marchaba según lo previsto. El departamento cambió a un nuevo formato, la auditoría transcurrió sin comentarios. La rutina se convirtió en un ancla, fiable, predecible. No se quejaba. Y no se alegraba. Artem se disponía a mudarse. Encontré un piso más cerca del instituto. Quiero intentarlo solo. Puedes volver cuando quieras. Lo sé. Gracias. El hijo crecía rápido. No acorde a su edad. En él no había la habitual audacia juvenil, pero sí una atracción interna hacia los límites. Como aquellos que entendieron demasiado pronto que la seguridad no es un regalo. Alexei ayudó con la mudanza. Compró un microondas, le dio dinero para el primer mes. Lo abrazó al despedirse, corto, firme. Se hizo más silencio. Pero no vacío. Leía por las noches. Escuchaba viejas canciones. Hacía ejercicio en el gimnasio sin fanatismo. Planeaba tomarse vacaciones en primavera, las primeras en muchos años. Una tarde llegó una carta. De la dirección de Marina. Hoy me rechazaron la publicación. La tercera vez. Escribo sobre los errores. Sin quejas. Sin justificaciones. Simplemente como es. Quizás a nadie le haga falta. O es demasiado honesto. No estás obligado a leer esto. Pero te lo envío. Porque esto es todo lo que me queda, palabras. El resto lo perdí. Por estupidez, por orgullo, por debilidad. A menudo pienso, ¿qué diría si se pudiera volver atrás? Y comprendo, nada. Simplemente mirarías. ¿Cómo entonces? No pido volver. Y no llamo. Simplemente confirmo, tenías razón. Tarde, sí. Pero esto ya no es por ti. Sino por mí misma. El archivo adjunto era un documento. Él no lo abrió. Cruzó el pasillo. Se detuvo junto a la ventana. Desde abajo se veía un patio de juegos. En el tobogán, un niño con una chaqueta oscura. Pequeño. De unos 3 años. Al lado, una mujer. La espalda conocida. Miró con atención. No era ella. Se dio la vuelta y se fue. Por la tarde abrió el correo electrónico. Una nueva carta. De una editorial. Agradecemos el material presentado. El tema es importante. Sin embargo, el formato de confesión sin análisis específico no se ajusta a nuestra política. Le deseamos suerte en el futuro. Remitente, el nombre de Marina. Borró la carta. El teléfono sonó un minuto después. Ella. ¿Leíste? La voz era uniforme. Sí. Quería que lo supieras. No vivo en la ilusión. Bien. Está vivo. El hijo. Pero no lo llamo por su nombre. Una pausa. ¿No quieres saber cómo estoy ahora? No quiero. Él colgó. Por la tarde entró en la habitación del hijo. Vacía. Sobre la mesa, un libro, sin terminar. En el armario, una camisa, olvidada. En el alféizar, una taza con té sin terminar. No se puso a limpiar. Dejó todo como estaba. Salió al balcón. La nieve caía lenta, uniformemente. La ciudad bajo él estaba tranquila. Sin escenas. Sin indignación. A veces, todo lo que hace falta es atravesar la tormenta, sin convertirse en parte de ella. Y no volver a donde una vez dejaron de decir la verdad. A nadie. Ni siquiera a uno mismo.